Franciscaneando. Caminante sí, pero no por cualquier camino. Yo sé a dónde ir, porque el cielo es el destino. Caminante sí, pero no por cualquier camino. Yo sé a dónde ir, porque el cielo es el destino. Deja que la vida traiga cada día flores a tu puerta o lluvia que te empape el alma, que te traiga calma, porque a veces las cosas no salen como tú querías. Deja que el amor de Dios sea tu guía, luz en tu camino, fuerza cuando lleguen días en que sientas que ya no hay salida, que en alguna vuelta se te fue la vida. Tú eres el no confía Jesús es el camino. Caminante sí, pero no por... Hola, hola, ¿qué tal nuestros queridos teleamigos? Una noche más de lunes con estos dos frailes cafés, frailes franciscanos en este programa Franciscaneando. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este programa. Mi querido hermano Robinson, feliz noche. Hola, Fray Alexander. Hola, queridos televidentes. Feliz noche para todos. Otra vez aquí en este momento, pues compartir con ustedes nuevas experiencias. Hoy un nuevo día, una nueva noche que Dios nos regala y que podemos compartir aquí como hermanos. Sí, una semana de parciales, ¿sí o no? Sí, semana de parciales y pues bueno, ya quienes han tenido esa cercanía a ese martirio. No, mentiras, no, quienes saben cómo son esas semanas, pues nos Así es. entenderán. Así es, hoy estamos aquí, gracias a Dios, con un programa que realmente como franciscanos de pronto pues hemos venido aprendiéndolo poco a poco por nuestro Padre Francisco, y es el ecumenismo, ¿no? Algo que a veces nos cuesta como cristianos, porque a veces queremos imponer nuestras ideas como cristianas por encima de las de los demás, pero así no es. Y hoy vamos a entrar a ese tema con un invitado muy especial que decidió aceptar este camino de franciscaneando y hablar acerca de este tema. Un invitado que pues nació en una cuna católica, pero que poco a poco también se ha dado cuenta de su mismo camino de seguir al Señor, que es diferente al cristianismo, y que hoy nos viene aquí a contar un poco acerca de su experiencia, de su forma de vida, de su realidad, de lo que él ha aprendido en este camino, y vamos a escucharlo, a interactuar con él. Para ello vamos a invitar al sede Franciscaneando a nuestro amigo y hermano David. Un fuerte aplauso para David. Mi hermano, Buenas noches. bienvenido a Franciscaneando. Hola, David. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Muy bien. Gracias. Vamos a enseñarle el saludo franciscano. Sí, claro. ¿Listo? Listo, de una. Vamos a hacerlo con Robinson Listo. y usted nos Ya mira. tú ves cómo. ¿Listo? Ok, listo, va. Paz y bien. ¿Listo? Sencillito. Así es. Hágale con Robinson. Paz y bien. Listo. Eso. Bien. A ver, paz y bien. Bueno, David, sea bienvenido Gracias. a esta casa Franciscaneando. Gracias por aceptar la invitación. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de ti, de lo que haces, cómo es su forma de pensar frente a la misma religión. De eso se trata este programa. Pero antes de ello vamos a hacer algo muy especial. Sin Dios, sin la bendición de Dios, sin la iluminación de Él, pues las cosas a veces salen bien, a veces salen mal, no sabemos, ¿no? Pero en este caso siempre hemos tenido un espacio especial para la palabra de Dios, que es la que nos va a iluminar este camino de este programa. Por eso vamos a escuchar el siguiente texto bíblico. Del Evangelio según San Juan. Jesús les respondió: He
he hablado abiertamente con ustedes. Padre, te pido por ellos para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto que nos habla acerca de esa misma unidad que debemos tener cada uno de nosotros, los hijos creados por Dios, ¿sí? Que no somos unos aparte, otros aparte, no, sino somos unidad, como criaturas de Dios, como hijos de Dios. Por eso, en este programa que es muy especial para nosotros, porque vamos a acercarnos al que es diferente, pero a partir de la unidad, vamos a orar la oración universal, que es el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, vamos allá, iniciamos con la oración y vamos a conocer un poco acerca de nuestro invitado, David. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Pienso que pues finalmente el objetivo de la argumentación y de poner puntos de vista diferentes es entender el otro punto de vista y aprender de eso, ¿no? Poder crecer y poder entender basado pues en el respeto, ¿no? Entonces yo vengo pues de una familia católica, mis bases son católicas, pero de alguna manera siento que la religión no respondía a muchas de las inquietudes que tenía y no que me haya apartado de la religión quiere decir que me haya apartado de Dios. Es decir, para mí la espiritualidad no tiene que ver con la religión, ¿sí? Porque también pienso que es un tema un poquito geográfico, porque si de repente yo no hubiera nacido aquí en Colombia, si no hubiera nacido en la China o en la India, tal vez pues mi mapa mental sería otro, ¿sí? Mis ideales serían otros y mis creencias serían otras. Entonces, creo en Dios, creo en un ser superior y de pronto siento que la religión no llenaba mis respuestas, no me daba respuestas a los cuestionamientos que siempre he tenido. Y pues en mi formación de ingeniero, pues digamos que basado como en la ciencia, entonces de alguna manera necesitaba, no sé, como ser el puente entre la religión y la ciencia y buscar respuestas aparte. Entonces pienso que la espiritualidad pues no tiene que ver con la religión y me encanta el hecho de poder compartir esas ideas respetando, digamos, la formación que ustedes tienen, porque pienso que cada religión y cada aporta muchas cosas positivas. Entonces yo pienso que de cada cosa, de cada religión, saco lo bueno y bueno, eso es lo que, digamos, ahorita practico. No practico ninguna religión, sino pienso que mi religión es ser buena persona y cada vez buscar el bien para mí y para los demás, básicamente. Así es, David, y es interesante esa postura, porque de eso se trata este programa, ¿no? No es venir ni a convertirlo, ni que él tampoco nos convierta a nosotros, sino es esto, empezar a tener un diálogo frente a la misma diferencia de la otra persona. La diferencia no nos lleva a, de cierta manera, a rechazar o a dejar allí porque piensa diferente a mí, no. La diferencia me lleva a algo que es muy importante y como cristianos nosotros los que estamos viendo este programa de Franciscaneando debemos entender, esa diferencia nos lleva a algo y como humanidad yo creo que es importante, es a construir, es a unir. A partir de la diferencia, a partir de lo que es el otro, nos debe llevar a unir, a construir. ¿Por qué? Porque también es valioso la diferencia de por ejemplo, la suya y ahorita vamos a ver qué podemos tomar de lo que David nos quiera compartir y que realmente nos pueda servir a nosotros. Igualmente nosotros qué podemos aportar frente a la misma realidad. Entre todos podemos ir construyendo unas bases muy bonitas en nuestra vida y que son importantes. Bien, y es que el ser humano, David, y queridos televidentes, el ser humano, digamos, siempre se ha hecho esa pregunta, ¿no? Lo que es religión, ética, política, música, poesía, literatura,
todas estas, digamos, áreas del conocimiento, si pudiésemos decir esta palabra, han tratado de responder a aquello que a simple vista no se responde fácilmente, ¿sí? La poesía es hermosa, ¿por qué? Porque la poesía trata de decirnos con palabras, digamos, un poco rebuscadas a veces, pero lindas, trata de decirnos, no sé, acerca del amor puro, del amor propio, ¿no? Entonces, la religión en ese sentido, desde sus orígenes ha querido eso, ha querido decirle al ser humano, la religión, la espiritualidad, ha querido decirle al ser humano aquello que realmente le llena, ¿sí? Así como a ti te llena lo que ahora nos comentabas, a nosotros nos llena esta experiencia, a otras personas les llenará otras, ¿sí? Y me adhiero mucho a lo que dice Alexander, y es que esas diferencias, mis queridos hermanos, no nos hacen enemigos unos de otros, porque eso fue una mentalidad que se tuvo hace mucho tiempo, e incluso se sigue teniendo en algunas partes del mundo, donde el diferente hay que tenerlo lejos, ¿sí? Pero no. En un país como el nuestro, en un país tan rico en naturaleza, en personas, en todo lo que queramos, debemos tener en cuenta de que la diferencia es lo que nos une, ¿sí? Que podemos aprendernos mutuamente. Ya tenemos que salir de esa vieja lógica que solamente los que somos de X o Y religión tenemos la razón, y de ahí para allá nadie más tiene la razón, porque es que somos nosotros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y eso, evidentemente, mis queridos hermanos, es muy franciscano, ¿sí? San Francisco de Asís es un ejemplo de eso, de alguien que quería ir en cierto sentido a convertir a un musulmán allá, pero se da cuenta que las cosas son totalmente distintas. Así es. Y dejémoslo ahí, Robinson, porque vamos a una pausa y después de la pausa vamos a entrar ya con este tema del ecumenismo y a ver cómo lo logramos entender. Allí en casita también lo puedan entender, ¿listo? Por eso vamos a una pausa en esto, Robinson, ¿cómo es? Que se llama Franciscaneando. Franciscaneando. Sé a dónde ir, porque el cielo es el destino. Caminante sí, pero no por cualquier camino. Yo sé a dónde ir, porque el cielo es el destino. Deja que tus sueños vuelen con el viento, que no sea el tiempo el que te caiga encima. Llega hasta la cima, sé que no es valiente. Mira que la muerte ya ha sido vencida. Deja que el amor de Dios sea tu guía. Luz en tu camino, fuerza cuando lleguen. Llega sin que sientas que ya no hay salida, que en alguna vuelta se te fue la vida. Tú en el Señor confía, Jesús es el camino. Oh, somos caminantes, esta vida es un instante, lo importante es vivirla bien. Somos caminantes en la tierra de gigantes, el amor es nuestro Dios y Rey. Somos caminantes, esta vida es un instante, lo importante es vivirla bien. Somos caminantes en la tierra de gigantes, el amor es nuestro Dios y Rey. Caminantes sí, pero no por cualquier camino. Seguimos en este programa Franciscaneando, somos caminantes en busca de sentido. Cada uno de nosotros busca un sentido de nuestra existencia, porque evidentemente tenemos nomás esta vida, ¿no? Los cristianos hablamos de otra, pero yo creo que es totalmente distinta. Entonces nomás tenemos esta vida, que es a la cual tenemos que vivir con pasión, con convicción. No nos tenemos que dejar que los días pasen, sino vivirla
Apasionadamente. Apasionadamente, ¿sí? Bien. David, frente a esta pregunta, a mí me surgen muchas dudas porque tú decías que vienes de una cuna católica. ¿Cómo fueron, inicialmente la pregunta es esta, cómo fueron tus primeros años frente a esta realidad de la Iglesia Católica? ¿Qué fue lo que hicieron sus papás? ¿Qué hicieron? ¿Eres bautizado? Sí, yo soy bautizado, pero de alguna manera la religión para mí fue impuesta, ¿sí? De pequeño, pues, obviamente uno sigue el ejemplo de sus padres, pero a veces en las mismas religiones tú ves que las personas frente a la religión actúan de una manera y frente a la vida actúan de otra. Es decir, hoy estoy rezando y boleando camándula, como se dice vulgarmente, y salgo y estoy diciendo groserías, echándole la madre a la gente, peleando con todo el mundo. Entonces no hay una coherencia entre lo que la gente, entre lo que practica la religión y lo que hace por fuera, ¿sí? Entonces eso, pues como les decía, me llegó a cuestionar mucho. Y de alguna manera dejé de buscar afuera, ¿sí? Porque uno busca siempre respuestas por fuera y por los demás y tratar de entender. Y realmente hice como un pare y comencé a mirar hacia adentro. Es decir, comencé a buscar las respuestas en mí. Es decir, entendí que los demás no cambian y que finalmente quien cambia es uno y que cuando uno cambia, todo cambia, aunque todo siga igual. No sé si me entiendan el concepto. Entonces, entendí también que no necesariamente el hecho de que yo esté fuera de la religión quiere decir que yo sea buena o mala persona. Es decir, yo puedo seguir haciendo las cosas bien, como se deben hacer, y no necesariamente como lo dicta la religión. O sea, y tampoco estoy atacando, pues, ni mucho menos la religión, pero sí como dejé de mirar, de buscar respuestas en los demás y comenzar a buscar desde adentro para comenzar a cambiar yo y a entender yo. Y eso, pues, como te dije, hice que me apartara yo un poco de la religión. Y lo bonito, digamos, de la argumentación, lo que decía ahorita, o la discusión, es que no hay un ganador, no tú ganas ni yo gano, sino que construimos aparte de las experiencias de cada uno. Y cada religión, como les decía, tiene cosas muy buenas que se pueden rescatar y que se pueden practicar, pero no me guío, digamos, como en el libro, pues, de lo que dice ahí, porque el mundo evoluciona, las ideas evolucionan, las personas evolucionan, y siento yo que de alguna manera la religión se quedó ahí y no evolucionó, ¿no? Pienso que hay que evolucionar como en ese sentido, y bueno, igual respeto cada religión, porque cada religión aporta cosas muy bellas, muy bonitas. Entonces lo bonito de cada religión que yo veo lo aplico, y lo que no, finalmente pues no lo practico. Pero básicamente es eso, Dios está en cada uno de nosotros, somos parte de una creación, somos parte de la vida, y cuando uno entiende como ese respeto y cuál es el propósito de estar acá, la religión para mí pasa en un segundo plano. Me quedo con la espiritualidad, y pues me encanta el poder debatir y discutir esos temas para aprender, finalmente no para darle la razón a ninguno, porque finalmente nadie tiene la verdad absoluta, sino pues los hechos es hacer las cosas bien, como digo, y nada. Sí. Básicamente es como la historia de mi vida. No, sí. Y aquí hay algo muy importante, y es que un filósofo alemán, Gadamer, que Alexander estudió mucho en su época de filosofía, tiene un libro en el cual afirma que la verdad es una fusión de horizontes, ¿sí? Es decir, yo sé que esto a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque pues evidentemente, no, que digan que en lo que yo creo, ¿cómo así? Que no sé qué. No, es que no nos estamos metiendo con eso. No, lo que estamos diciendo es que cada persona, digamos, sigue un camino que tal vez nos va a llevar a un mismo fin, ¿sí? Que tal vez nos va a llevar al mismo fin que los griegos llamaban en esa época la eudaimonía, ¿no? La felicidad plena. Los cristianos estamos llamados a ser felices plenamente. Por eso esa famosa cuestión de los bienaventurados. Las personas que tienen otras, digamos, o como otros criterios, también están llamados a ser felices, ¿sí? Sí. Porque, ojo, no podemos ser egoístas en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en ese egoísmo, hombre, estamos siendo lo más anticristianos posibles, ¿no? Sí. Porque
miren, nuestra fe, David, te contamos que nuestra fe cristiana se basa principalmente en la persona de Jesús, ¿sí? Él es el que en cierto sentido, digamos, Él es el que en mismo sentido como que sostiene las demás cosas, pero es Jesús lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él vivió, ¿sí? Nosotros no creemos en cierto sentido, digamos, como en ideas, ni en cuestiones éticas, ni en cuestiones políticas, sino nosotros creemos es en una persona, ¿sí? Sí. La persona de Jesús, y a ella nos entregamos, digamos, de una forma plena algunos, ¿sí? Otros no tanto, y eso, lo que tú dices es algo que debemos reflexionar cada uno de nosotros, ¿no? Y es a veces esa falta de coherencia que tenemos, porque lo que tú dices es muy cierto. Y tal vez yo creo que pasará en todas las religiones, ¿no? Que una cosa hacemos del templo pues, de puertas para adentro en el templo, y otra del templo para afuera, ¿sí? Sí. Y eso desdice mucho de lo que nosotros somos. Sí, así es, y son cosas y realidades que de cierta manera pueden marcar mucho a la misma persona, al mismo ser, al mismo hecho familiar, ¿sí? No hay nada más bonito que realmente encontrar esa coherencia entre mis acciones y mi oración, que yo creo que es fundamental, esa coherencia entre orar y lo que yo hago cotidianamente. Y es por eso que tenemos que empezar a reflexionar, queridos teleamigos, frente a este hecho, ¿no? ¿Realmente soy coherente en mis palabras? Con mis acciones. ¿O soy coherente con mis acciones? Recordemos el texto bíblico, ¿sí? Aquella persona que entra al templo, ¿sí? Y empieza a orar, y empieza a decir, yo no hago esto, yo no mato, yo doy el diezmo puntualmente, y llega la otra persona, ¿sí? Está atrás en el templo, también hace oración, pero también reconoce su misma realidad, ¿sí? Y no podemos ser eso, brillantes por fuera, pero oscuros por dentro, eso no, porque eso es lo que hace, como lo dice Robinson, ser incoherentes, te dice mucho de mi fe y de lo que soy como cristiano. Y eso es algo fundamental frente al mismo tema del respeto, ¿no? Es fundamental desde el mismo hecho religioso, que es importante, ¿sí? Como lo decía David al comienzo, uno es un ser religioso, la mayoría lo somos por el aspecto cultural de donde provenimos, ¿sí? El que es de la India pues tendrá la parte del hinduismo, el musulmán desde donde venga, y así sucesivamente, y nosotros pues como cristianos pues por el hecho del cristianismo en América y toda esta cuestión, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Y es eso. David, una pregunta que a mí me parece muy curiosa frente a tu vida es cómo ha venido a lo largo de tus años, porque también tengo entendido que perteneciste a un grupo dentro de la Iglesia Católica, no encontraste respuestas allí, como le decía la canción, saliste a caminar a tener ese encuentro contigo mismo. ¿Cómo ha sido ese encuentro contigo? ¿Sí? Esa pregunta, ¿cómo ha sido el encuentro que tú has tenido a partir de lo que ya vivió, esas bases que tienes al David de ahora? Sí, eventualmente hay una evolución grande, hay un cambio grandísimo. Como les decía, dejé de buscar afuera para encontrar en mí las respuestas, ¿sí? Ver mis fallas, ver qué podía cambiar, cómo podía cambiar, encontrarme yo mismo. A veces uno para buscar a Dios pues una percepción muy personal, para buscar a Dios no necesitas ir a ninguna parte, sino simplemente cerrar los ojos y mirar hacia adentro, pienso yo, ¿no? Y ahí están, digamos, como todas esas respuestas. También vuelvo y digo, mi formación de ingeniería, generalmente lo científico no pega con lo religioso muchas veces, y alguna vez le preguntaron a Albert Einstein que qué opinaba, pues que si creía en Dios. Entonces me gustó mucho su respuesta cuando dijo que creía en el Dios de Spinoza. Entonces, pues ustedes saben, Spinoza pues, fue un filósofo que decía que pues, finalmente Dios estaba en todas partes, es decir, en hacer el bien, en ayudar a los demás, en estar en paz con uno mismo. Entonces, cuando tú comienzas a vivir el ahora y dejas de pensar en lo que pasó porque el pasado ya pasó, o estar preocupado en lo que viene porque no sabemos, el futuro es incierto, y comienzas a vivir el momento y el ahora,
vives el momento y estás en lo que estás concentrado en el día y en la vida, las cosas pues tienen otro sentido, ¿no? Disfrutas de tu familia, disfrutas de lo que tienes, disfrutas de lo que haces. Entonces, pues nada, siento que este camino me ha llevado a eso, a entender, a respetar al otro, a respetar el otro punto de vista, a entenderme, a no juzgar, a no juzgarme, porque uno también a veces se da duro uno mismo, y que cuando uno la embarra, pues si uno mira para atrás, es finalmente mirar atrás, pero para aprender. ¿Sí? No para otra cosa, sino para construir, para aprender y para entender que es de aquí en adelante lo que se puede hacer y lo que se puede construir. Que el poder que tenemos nosotros en el cerebro es grande y podemos hacer o podemos llegar a donde queramos llegar. Entonces, pues, digamos que todo este proceso ha sido eso, entenderme y entender los otros puntos de vista sin juzgar, básicamente. Ok, y de eso se trata el ecumenismo, ¿no? Y es algo que nosotros como cristianos, como seres humanos, que muchas veces hemos usado esta palabra solamente para esto, para el hecho religioso, ¿no? Pero desde antes, desde Aristóteles se tocaba ya la palabra ecuménica, el ecumenismo, y se trata de dialogar con lo universal, dialogar con aquello que es universal, que está dentro de la misma tierra, pero que es diferente, pero que de cierta manera nos une. Es lo que realmente como cristianos estamos llamados a vivir, estamos llamados a escuchar y a relacionarnos, que muchas veces tristemente se nos olvida y siempre solemos tener esas palabras de ataque al otro. Entonces por eso inclusive es importante empezar a hacer esto, dialogar con el que es diferente y escuchar y sobre todo aprender, porque todos tenemos algo por decir y una enseñanza que nos implica cada uno de nuestras vidas. Por eso, nuestros queridos teleamigos, vamos a una pausa y ya regresamos en esto que se llama Franciscaneando. Amigos y amigas, aquí aprendiendo este tema hoy que es el ecumenismo. Tengamos en cuenta lo siguiente: ecumenismo es el diálogo entre digamos, las creencias cristianas, ¿no? Entonces, los católicos, los protestantes, los luteranos y un sinnúmero de cristianos que están ahí. Y el diálogo interreligioso es el diálogo del cristianismo con otras religiones, ¿no? Esto más o menos nació a finales del siglo XX en el entonces Papa Juan Pablo II. Fue, digamos, uno de estos impulsores de este diálogo respetuoso que se debe llevar con los demás puntos de vista, ¿no? Bien, para eso vamos a ver el siguiente video, que es
de una familiar nuestra que ella, digamos, No, no, practica. espere. Nuestra no. Bueno, Suya. es una familiar mía que, Ajá. digamos, ¿Quién es? ella es mi hermana y ella practica, digamos, el cristianismo no católico, sino de otra corriente. Entonces vamos a escuchar qué es lo que ella tiene para decirnos, respondiendo una pregunta que ella misma nos va a decir. Buenas noches, Dios le bendiga. Mi nombre es Erika Pava y voy a dar respuesta a una pregunta que me han solicitado que responda. La pregunta es: ¿qué implica ser cristiano? Entonces, en primer lugar, es importante afirmar que ser cristiano es ser seguidor de Cristo. El ser cristiano, más allá de una religión, es una relación que nosotros como parte de la creación del Señor tenemos con nuestro Creador. Es una relación íntima, es una relación de hijos a padres, porque el Señor nos escucha, el Señor escucha nuestras oraciones, el Señor escucha nuestras peticiones. Entonces es eso, es la relación que podamos tener con nuestro Creador, es saber que solamente Él es quien perdona nuestros pecados, es solamente Él quien nos fortalece, es solamente Él quien nos llena, nos da fuerzas cuando estamos cansados, porque dice su palabra que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Entonces es entender que el Señor, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, es reconocerlo como nuestro Salvador, es reconocerlo como aquel que pagó, que murió por nuestros pecados y nuestras rebeliones, que murió, que por su llaga somos sanos. Entonces, más allá de cualquier efecto adverso que pueda tener el ser cristiano, es pretender que en nuestra vida obedezcamos a la palabra del Señor, a lo que Él nos manda en su palabra. La palabra, la Biblia, es una instrucción de vida, es la instrucción que el Señor ha dejado a nosotros como su creación, como sus hijos, para que podamos andar en obediencia en frente de Él, para que podamos agradarle a Él con nuestro comportamiento. También nos dice que la intención es que nosotros podamos parecernos cada vez a Cristo en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar con nuestros semejantes, con nuestra familia, en cualquier área que podamos nosotros desarrollarnos, como puede ser el área laboral, el área familiar, el área personal. Siempre, en todo momento, debemos reflejar a Cristo. ¿Cómo Él actuaría si estuviera en nuestra situación o si tuviera que tomar alguna decisión? Entonces esa es como la parte fundamental que se establece como la vida de un cristiano y lo que implica. Obviamente implica también alejarnos de ciertas conductas, de ciertos hábitos, de ciertas costumbres que teníamos antes de conocer al Señor, antes de seguir al Señor. Entonces, de eso también algunas cosas son como saber dividir en qué lugares podemos estar. Tal vez, por ejemplo, nosotros las mujeres podernos vestir de una forma que no sea que nos podamos exhibir de una manera grotesca, sino vestirnos de una manera que podamos honrar al Señor, que no tengamos que ningún hombre nos pueda mirar o nos pueda faltar el respeto, pero tampoco en ninguna manera que usemos falda hasta el piso, ni tampoco cuello acá, ni nada de eso, sino es más como su comportamiento. Es más como la forma en que usted va a dar a conocer a Jesucristo por su forma de actuar, porque en ningún momento en la vida del cristiano queremos aparentar algo con nuestra apariencia física, con nuestra forma de vestir, no. Es más, queremos es que donde cualquier persona nos vea, donde lleguemos, la persona, sin necesidad de que nosotros nos presentemos como cristianos, ellos sepan que hay algo diferente en nosotros. Hay algo que nos diferencia, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Entonces es eso lo que el Señor nos está llamando, a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que seamos luz donde el que está caído, el que está en pecado, el que está haciendo cosas fuera de la ley de Dios, de lo que el Señor nos manda, que podamos nosotros ser esa luz para esa persona, para que Él, por medio de nosotros, Él pueda conocer de Cristo. Es eso, porque lo que el Señor quiere es darnos salvación, es la salvación de nuestras almas.
Eso es lo que el primer propósito que el Señor tiene con nosotros. Y también como cristianos implican que seamos conscientes de que el Señor con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, el Señor tiene un propósito divino con él, con cada uno de nosotros, que es, obviamente, es trabajar para su reino, es un propósito divino, es un propósito celestial, porque a veces pensamos que solamente ser bendecidos o ser exitosos es tener propósitos terrenales, metas, proyectos, pero no, el Señor nos llama para grandes propósitos. Ser cristiano es una forma de vida sobrenatural, porque la gente nos cataloga como sobrenaturales, que no somos normales, porque el Señor sobrepasa los límites. Nosotros como humanos no podemos limitar al Señor porque el Señor es sobrenatural, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es sobrenatural y Él es un Dios que todavía sigue haciendo milagros, Él es un Dios que todavía sigue salvando vidas, Él es un Dios que todavía sigue libertando y sigue sanando. Por eso te invito a que conozcas de Cristo. Bye, bendiciones. Muy bien, ahí escuchábamos esta querida hermana mía, que digamos ella está en una confesión cristiana y ella nos mostraba su experiencia de qué significa ser cristiano para ella, ¿no? Es decir, para ella, y ahí veíamos la respuesta. Y esa pregunta también cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que hacérnosla. ¿Qué significa para nosotros ser cristianos? ¿Sí? Porque ahí, en la respuesta a esa pregunta, es donde vamos a encontrar realmente, digamos, como el sentido a nuestra vida, ¿sí? Quienes, en cierto sentido, profesamos esta religión, ¿sí? Y además, yo creo que los de las demás religiones también se hacen esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace, por ejemplo, que yo sea un musulmán, que yo sea un judío, en fin, todas estas preguntas que son tan importantes para que crezcamos. Recordemos que realmente la religión, como iniciábamos, la religión lo que ha intentado es respondernos, mostrarnos un camino, ¿sí? Y son diversos los caminos. Estaría mal que nosotros nos pongamos a juzgar desde un punto de vista a otros puntos de vista, porque pues realmente la experiencia de cada persona es única, ¿sí? Yo no puedo decirle a mi hermana, no, es que en eso que usted está mal, porque es la experiencia de vida y de Jesús que ella ha tenido allá, ¿sí? Al igual que a un judío, yo no le puedo decir, no, ustedes no creen en el Mesías, que no, hombre. ¿Por qué? Porque ellos tienen su experiencia vital ahí. Entonces, es muy rico estos espacios de diálogo donde nos podemos sentar de tú a tú y no subirnos tal vez en un pedestal de autoridad, pues que aquí se hace lo que nosotros siempre hemos dicho, sino a bajarnos como Jesús lo hizo, ¿no? A bajarnos, a escuchar a los demás, a bajarnos a ver las realidades que los demás tienen. Porque todos tenemos realidades muy distintas, diferentes, pero estamos llamados realmente a eso que siempre se nos ha dicho en la filosofía, a la eudaimonía, ¿no? A esa felicidad. Sí, así es, una felicidad que yo pienso que cada uno, pues a partir del hecho religioso podemos construir, pero como David también la construye desde su misma experiencia de vida, ¿no? Y yo pienso que es importante ese hecho de la experiencia porque cada uno pues tiene una historia, cada uno ha pasado por unas realidades las cuales nos llevan a esa búsqueda de esa felicidad, esa búsqueda de ese amor y sobre todo de encontrarnos con nosotros mismos, que tú lo decías ahorita. Pero antes de entrar ya un poquito más frente a este tema, que vamos a empezar a esculcarle la vida a David y a analizar un poquito también lo que nos decía la hermana de Robinson en el video, vamos a ir a una pausa y ya regresamos en esto que es Franciscaneando. Franciscaneando.
fuerte, majestuoso es nuestro Dios, nos decía nuestro amigo Diego Cardona en su canción. Y realmente pensar a Dios como un ser grande, majestuoso, también nos lleva a pensar la realidad, la vida de cada uno de nosotros, porque la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios también está en cada uno de nosotros, en sus criaturas, los que somos creados. Y esa relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Padre Dios es importante, y esa relación es la que no podemos nosotros sellar ni terminar, sino eso se construye todos los días, ¿sí? Y ejemplo de ello es a partir de lo que hemos hablado durante este programa. Cada uno de nosotros, a partir de su hecho, si es cristiano, si no lo es, viene construyendo esa relación con Dios, con esa relación de padre a hijo, que es importante. Y queremos aquí ya aprovechar que está nuestro amigo David, preguntarle eso. ¿Cómo tú has construido esa relación, tú como hijo, con aquel Dios, con aquel Padre? ¿Cómo ha sido ese hecho tuyo de descubrir a ese Dios en tu vida? Pues bueno, yo pienso que, bueno, Dios para mí es como el arquitecto, el diseñador, el creador de absolutamente todo y finalmente el que nos pone aquí para un propósito. Cada uno yo pienso que tenemos un propósito y que nada es al azar, pienso yo, ¿no? Que cada persona con la que nos cruzamos tiene algo, nos enseña, algo nos aporta, o porque nosotros tenemos que enseñarle algo a esa persona, bueno o malo. Las experiencias pues finalmente son las que nos forjan. Entonces Dios es esa persona que te dice, que te pone las pruebas y te pone cada cosa para que tú aprendas y entiendas o encuentres tu propósito. Tú me preguntabas ahorita que si yo era cristiano. Entonces, pues más allá de que sea cristiano, sé que Jesús fue un personaje bastante importante, muy importante en la historia, y que nos dejó una sola enseñanza, que creo que fue que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, y creo que no lo entendimos. No lo entendimos porque muchas veces no amamos al que nos lastimó, no amamos al que nos hirió. Entonces es difícil, ¿no? Jesús vino a ponernos a todos en un solo nivel, ¿no? A veces nos enseñaron desde pequeños mal, porque nos dijeron, ay, mijito, usted tiene que estudiar para que sea alguien. Entonces, si yo no estudio, no soy nadie. Entonces, creo que Jesús nos vino a enseñarnos eso, ¿no? Entonces, de eso rescato yo del cristianismo, de la religión, a vernos todos como iguales, como seres humanos, a respetarnos unos con los otros, independiente de tus estudios, independiente de que si tengas plata, independiente de tus creencias, simplemente estamos todos al mismo nivel. Y así como estamos al mismo nivel como seres humanos, estamos en esta misma tierra, en este mismo plano. Hay que respetar la naturaleza, hay que respetar a los demás, hay que respetar nuestro entorno. Y bueno, para mí pues eso es Dios, ¿no? Tratar de entender para qué estamos, cuál es nuestro propósito y bueno... Eso creo. Claro, para mí también Dios es algo muy concreto y es un compañero de camino, ¿no? Y lo entiendo mucho, digamos, a la luz de la Sagrada Escritura, ese Dios que acompañó al pueblo, pues, por medio de la columna de fuego, de las nubes. Yo creo que este simbolismo, apreciados hermanos y hermanas, y David, es súper hermoso, ¿no? Que es un Dios, digamos, que siempre está ahí, ¿no? Es un compañero de camino. Para mí es eso, ¿no? Evidentemente uno en teología... David, te contamos que en teología uno ve unas cosas unas construcciones, digamos, epistemológicas fuertes, pero pues para mí Dios es mi compañero de camino. Así es. Y yo creo que también ese mismo Dios es el que nos une, ¿no? Y la invitación de este programa es eso, es empezar más a mirar esas cosas que me diferencian de pronto con mi hijo, que está pasando de pronto por una edad, que no quiere ir a la iglesia. Suele pasar y escuchamos, hermano, ore porque mi hijo no quiere ir a la iglesia, ¿sí? O porque el esposo de pronto se cambió de religión o la esposa lo mismo. Yo pienso que ese programa y la enseñanza y el mensaje que queremos dar es que cada uno de nosotros podemos construir desde esa diferencia. Y son elementos importantes para ello es el escuchar. ¿Sí? Es importante, lo acabamos de hacer. Esto es una actividad práctica, una praxis del tema, ¿no? Más que dejar una enseñanza, hoy queremos hacer práctico algo. Sí. David no es fraile, no es religioso, como los otros invitados que hemos traído al programa.
no es católico en sí. Hemos escuchado a la hermanita de Robinson, que también va a otra iglesia, y hemos visto sus formas de actuar en la vida, en lo que hacen, ¿sí? Y eso a su vez también el programa de hoy que lo hemos querido elaborar así, a partir de la práctica, el sentarnos, el hecho de sentarnos, mirarnos a los ojos, hablar, reírnos. Eso es lo que debemos hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, cuando de pronto mi hijo piensa diferente. A veces nos llegan y nos dicen, hermano, es que mi hijo se volvió ateo. ¿Qué te dice tu hijo que se dice ser ateo? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y como cristianos, y este programa que está hecho con amor a partir de la espiritualidad franciscana, nos debe llevar, ¿no, Robinson? A empezar a unir lazos con aquellas personas que son distintas, empezar a construir. David, yo quiero preguntarle su primer programa de televisión aquí. Se la ha pasado temblando, David no es así, David se la pasa riéndose. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Qué tal el hablar con dos frailes, con dos religiosos, y sin sentirse de pronto, como muchas veces suele pasar, ¿no? Atacado frente porque piensa diferente o intimidado? No, muy bonito. La verdad que agradezco nuevamente el espacio, el respeto por entender otro punto de vista, y a partir de eso, pues, construir, entender, y nada, la oportunidad, sí, obviamente estar ante las cámaras pues no es fácil, da nervios, pero más allá de eso, el espacio de poder entender y aplica para todo. O sea, aquí que pues estamos de diferentes ideas religiosas, y lo que tú dices, un padre con un hijo, o entre hermanos, a veces no nos cerramos nosotros y no entendemos el otro punto de vista, pero siempre hay una razón detrás de, ¿no? Entonces, pues eso es lo bonito, aprender de esto y bueno, aplicarlo realmente. Muchas gracias por la invitación. No, sí, aplicarlo, y queda esa tarea para cada uno de nosotros, ¿no? Ustedes allí en casita, la tarea es empezar a tener ese valor de sentarnos con el otro, sin prejuicios. Yo creo que eso es importante. Primer consejo, sin prejuicios. Segundo, yo pienso que, no sé, del tema... Sin juzgar, ¿sí? Tercero. Yo creería que uno, y es escuchar atentamente, ¿no? A veces nosotros escuchamos para responder, sí, y no escuchamos para entender. Eso te iba a decir, porque en ocasiones, y ojo con esto, en ocasiones nosotros escuchamos, pero mientras escuchamos al otro, pues madre, a ver, pensando qué responder. Sí, estamos pensando en qué responder para decir, no, mire que eso que usted está diciendo. No estamos entendiendo, exacto. No estamos. Y la Sagrada Escritura hace esa diferencia entre oír y escuchar. Oír, uno oye muchas cosas, ¿no? Uno oye Diomedes, uno oye muchas cosas, pero escuchar es realmente uno tener una disposición de sentarse y decir, hombre, ¿qué quiere decir esta persona? ¿No? Exacto. ¿Qué quiere compartirme? Porque esta cuestión de hablar y de escuchar se reduce en un compartir explícito, es un compartir, estamos compartiendo la vida, ¿sí? La vida nuestra. Es que aquí no estamos hablando sobre entes por allá fuera de la atmósfera, sino estamos hablando de personas que compartimos la vida. Así es, y se nos acabó el tiempo de este programa Franciscaneando. David, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Está un poco frío, le agradecemos, y ojalá esto se quede en su memoria, y ojalá cada uno de ustedes allí en su casita puedan poner en práctica esto que hicimos hoy, dialogar con el que es diferente. Por eso, que Dios los bendiga y que pasen feliz noche, y esto fue Franciscaneando. Franciscaneando.